Bienvenidos a Cuerpo en Conexión. El día de hoy tenemos un nuevo episodio, el primer episodio del año 2026. Estamos con el doctor Manuel Vallenilla, la doctora María Alejandra Abreu, ambos médicos cirujanos, ¿no? Especialistas. Repítelo tú entonces. Médicos especialistas en cirugía general. Muy bien, bienvenidos doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo en Conexión. Muchísimas gracias. Feliz 2026. Gracias Amén. por el Iniciamos con tiempo, buen pie. gracias por venir. Para mí es un honor tenerlos acá. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, de hecho nos estamos enterando que somos el primero del 2026, así que Traemos suerte, correcto. siempre traemos éxitos suerte. aquí en lo sucesivo. La Muchas gracias por la invitación. intención de esta conversación, porque no es nada formal, no queremos que sea nada súper complicado, que la gente no entienda, es todo lo contrario, que sea una conversación bastante informal, que le podamos aterrizar a la gente información fácil, dirigible, para que ellos puedan, bueno, entender en caso de tener algún tipo de síntoma, algún tipo, por ejemplo, de hernia o algún tipo de esa patología, que puedan, qué hacer, a dónde acudir y qué cosas son los primeros pasos que debo tomar en cuenta. Y, muy importante para nuestro público deportista, cuándo retomar la actividad. ¿Cuándo retomar la Claro, actividad? claro. Entonces vamos a hablar un poco sobre las hernias inguinales en el contexto de una persona que sea deportista o que sea activa desde el punto de vista físico, y cuáles son los pros, cuáles son los contras, cómo va a ser ese diagnóstico, qué podemos hacer nosotros desde la medicina física y rehabilitación y el deporte con fines preventivos y cómo queremos manejarla en el posquirúrgico cuando sea necesario. Entonces cuéntenos, muchachos, un poquito qué son las hernias dentro de este universo de alteraciones o defectos de la pared abdominal. Queremos que esta información sea como digerible para que todos nuestros seguidores puedan entenderlo de una manera sencilla. Claro. ¿Cómo es el diagnóstico de ustedes y cómo, yo les comento luego cómo hago yo por hacer ese diagnóstico diferencial en torno a los deportistas? Y bueno, vamos a ir dando lo que hacemos día a día en torno a la conversación de hoy, que más que una charla, una cosa es un compartir de conocimiento. Excelente. Mire, bueno, desde el punto de vista del deporte, una de las patologías que nos compete como cirujanos quirúrgicas es precisamente las hernias. Hernias de la pared abdominal, ¿okay? Que entre ellas pues podemos mencionar, digamos, muy rápidamente la hernia umbilical, las hernias inguinales, que son por supuesto las más comunes. Si bien hay otras patologías asociadas a hernias en la pared abdominal, pues esto es lo que quizás nos compete más, por lo más común y por lo más fácil de diagnosticar. Partimos o vamos a partir de que una hernia básicamente, por un concepto, digamos, más fácil, es un defecto o una debilidad de la pared abdominal. ¿Qué quiero decir con un defecto? Bueno, vamos a hacer un poco más coloquial y es básicamente un hueco. O sea, puedo tener un hueco en la pared abdominal que se asienta en sitios de debilidad natural. ¿Qué son sitios de debilidad natural? Bueno, la cicatriz umbilical, que ya como bien lo dice es una cicatriz que todos tenemos obligatoriamente, y la región inguinal, que básicamente tiene sus características anatómicas que la hacen propensa a este defecto o esta debilidad. Entonces, si yo tengo un hueco o una debilidad en la pared abdominal, yo tengo una hernia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a través de ese hueco no protruye o no sale nada, sigo teniendo una hernia. Voy a ser coloquial nuevamente, es decir, aunque yo no tenga en mi ombligo un maruto salido ahí, Un chichoncito. un chichón, Ajá. y yo evalúo al paciente y cuando toco la región umbilical percibo un hueco, un defecto, eso es una hernia. Me gusta hacer énfasis porque muchas personas tú las evalúas, tú le dices, mira, tienes una hernia en el ombligo y esta persona como que si a mí no me sale nada por ahí. Claro, Ok. no hay algo visible, no lo estoy viendo. No lo veo como que tengo una hernia. Entonces empieza todo este problema que... Entonces, si yo palpo y usted tiene un defecto allí, eso es una hernia, aun y cuando no protruya nada. Correcto. ¿Ok? Excelente aclaratorio. Sí, lo que Entonces, pasa- si está, perdón que interrumpa, pero está, o sea, digamos, para que quede claro, está la debilidad de la pared abdominal. ¿Obligatoriamente hay una hernia? ¿O qué hace que esa hernia aparezca visible o no? Ok, fíjate. El que aparezca, vamos a decirlo así, la hernia está compuesta o tiene dos características específicas, ¿ok? El anillo, que es el defecto, que es el hueco,
y es el huequito, y a través de ella va a protruir un saco que lo podemos ver como si fuese una media. La media es el saco de la hernia, Es como que lo que sale por... el continente de la hernia, y dentro de esa media o ese saco va a haber el contenido. Entonces, el contenido de la hernia, en el caso de la pared abdominal, generalmente es o intestino delgado, es decir, alguna estructura anatómica intraabdominal que puede movilizarse y salir a través de ese defecto. ¿Qué sucede? Muchos pacientes no tienen este saco o el defecto del orificio de la hernia, el anillo, es tan pequeño que no se introduce nada. ¿Por qué? Porque necesitas un diámetro tal para que pueda salir algo por allí. Entonces, yo creo que un gran porcentaje de pacientes son portadores de hernias, sobre todo umbilicales, no lo saben porque no protruye. ¿Qué necesito para que protruya? Bueno, quizás estamos viendo un poco más adelante, que es un tema de presiones intraabdominales. Okay. Entonces, capaz vamos avanzando en la materia, pero, como dijo Laura, es importante dejar claro, orificio, defecto, hueco en la pared abdominal es hernia. Tengas o no tengas protrusión de algo. Cuando decimos defecto también es otro tema, porque en la región inguinal, que vamos también avanzando en eso, también puedes tener una debilidad de la región inguinal sin necesidad de tener un hueco o anillo, simplemente es una debilidad del conducto inguinal. Y eso yo lo comparo mucho como cuando un balón lo pisa un carro de lado que le sale una teta. Exacto. Entonces, sigues teniendo el balón, sigues teniendo la tripa del balón, pero tienes una protrusión. Sin embargo, no tienes un hueco. Si tuviese un hueco, se le sale el aire. Entonces, esa teta es una debilidad y eso también es una hernia. Entonces, hueco o debilidad, que era lo que decíamos antes. De hecho, generalmente en el ámbito de los deportistas, van a ver que ellos se van a preguntar, pero ¿por qué me pasa? Porque voy a tener una hernia. Sí, me alimento bien, nutricionalmente estoy totalmente bien, soy una persona que hago ejercicio, en teoría sé hacer todos mis ejercicios bien y hago lo que debo hacer. ¿Por qué me va a dar una hernia? Bueno, porque simplemente la hernia es un juego de presiones, de presión intraabdominal, de que utilices una buena técnica, no excedas esa presión y esa presión haga que ese defecto que existe vaya aumentando en diámetro o haga que lo que está adentro salga. ¿Ok? Entonces, a lo mejor en una persona sedentaria, una persona obesa, el común, el ciudadano común, puede decir, bueno, sí, me está ocurriendo mi hernia, dice esto, pero a lo mejor el deportista se puede cuestionar mucho más por qué la tengo. Si soy una persona en teoría que todo lo estoy haciendo bien. O sea, eso es que Y tener en cuenta. obligatoriamente hay dolor. Muchas veces hay dolor. A veces es un dolor generalmente cuando haces el mayor esfuerzo, es decir, cuando tu presión intraabdominal aumenta. Por ejemplo, toser. Personas con tabaquismo, tosedores crónicos, yo toso y cónchale, siento una puntadita en el ombligo o en la región inguinal. No está saliendo una masa, no hay un aumento de volumen, pero sí siento un dolor que está, me molesta. Vas al médico y probablemente, claro, hay personas que simplemente lo ignoran y dan tiempo. Y listo. Siguen su vida como... Porque puedes tener incluso hernias asintomáticas, hernias que se reflejen con un simple dolor, un dolor muy leve cuando tenemos un mayor esfuerzo, o ya unas hernias más avanzadas en donde obviamente tengo un aumento de volumen porque ya está protruyendo algo por ahí. ¿Okay? Ya sale algo. O sea, por ese orificio sale algo. Y a veces las tienen y no duele. Sí. Es otra cosa. No duele. Sí, claro. Ese término asintomático quiere decir que no te da síntomas, que no te duele Son nada, que no subclínicos. pasa nada. Exacto, hoy tenemos entonces la que duele, la que no duele, la que aparece y la que no aparece. Exacto. Y en qué escenario quizás es quirúrgicamente viable. O sea, digamos, ¿debo operar? ¿Sí o sí? ¿O la dejo quieta? ¿Cuáles son esas, bueno, qué características deben Los tener? criterios para Mira, operar. la máxima en cirugía adultos es que toda hernia es quirúrgica desde el momento del diagnóstico. Ok. Tenga o no tenga síntomas, haya dolido o no haya dolido. En esto pues juega importancia el rol de uno como médico de evaluar a un paciente como nos enseñaron a todos en la escuela, desde la punta del pelo hasta el de a bordo del pie, coloquialmente hablando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si el paciente viene a mí porque tenga un aumento de volumen en el brazo, que puede ser una lesión benigna, entonces yo no solo voy a evaluar este brazo con un lipoma, por ejemplo, que es un tumor benigno, sino que tengo que acostarlo y evaluarlo completamente. Y ahí es donde te digo, yo de hecho le decimos mucho a nuestros estudiantes de posgrado, métanle el dedo en el ombligo a todo el mundo. Así se los decimos coloquialmente. ¿Por qué? Porque, con temor a equivocarme, aproximadamente un 70-80% de la población tiene hernia umbilical y no lo sabe.
Entonces, hernia 70%, o sea, bastante. hernia diagnosticada en adultos, hernia operada. Así de una. O sea, tengas o no tengas síntomas. Ahora que el paciente lo acepte, no, bueno, es el trabajo de nosotros de explicarlo y hacerlos entender. Sí, básicamente como para que decidas darle largas. O sea, que simplemente diga, bueno, no me molesta, usted me está simplemente diagnosticando algo, cumplo como médico en decirte porque te hice un examen completo, pero ahí decido si me quiero operar o no. Hay personas que pueden pasar toda su vida con una hernia también de diámetros pequeños y no ha dado ningún síntoma y no pasa nada. O sea, no, si no te lo operas no quiere decir que o sea, siempre vas a estar propenso a que eso pueda aumentar de tamaño y se pueda producir la salida a través de ese orificio de contenido intraabdominal. Pero si no te lo operas, si no te está dando síntomas, podemos esperar. Pero está la alerta. Claro, hay como indicaciones relativas y hay indicaciones que son absolutas, porque si hay una hernia que es muy grande, que está generando dolor, así sea intermitente, pero frecuente, y hay un riesgo de una complicación mayor, no vamos a esperar que se le pase, Claro. porque es que no se le va a pasar. Sí, Claro. eso con base, como te digo, cuando el paciente no lo sabe, Claro. entonces la máxima es esto. O sea, si la diagnostico, yo tengo que decirle al paciente, amigo, usted tiene que operarse, no tienes que correr, no tienes que preocuparte en No es exceso, una emergencia, pero ocuparte. pero hay que operarse. Exacto. Con base en eso, bueno, como veníamos hablando anteriormente, es que sí, tratando de explicar por qué sucede esto. Como les dije anteriormente, oye, si yo tengo mi pared abdominal, vamos a decirlo rápidamente, piel, tejido celular subcutáneo, que es La la grasa. grasita. La grasa que, bueno, algunos tenemos más, otros menos. Pero todos las tenemos. Pero todos tenemos. Sí, cambia el espesor de esa. Solo cambia. El tamaño de la briga. La cobijita. Esa grasa posteriormente viene algo llamado aponeurosis. Esta aponeurosis, igual se lo digo a mis pacientes, no es más que un cuero de tambor. Ese cuero de tambor recubre el músculo, que en el caso de la pared abdominal, bueno, los músculos rectos, los oblicuos, el músculo transverso y todo esto. Entonces tenemos esta primera aponeurosis. En la región umbilical, justo en el medio de la pared abdominal, ahí no hay músculos, porque es la línea media, están los rectos a los lados, y en el medio Por el medio, acá. solo hay aponeurosis. Este cuero que viene y se une con el cuero posterior. Entonces el músculo en el medio, aponeurosis por arriba, aponeurosis por abajo, y en el medio del abdomen Como una cosita así. se une, exacto. Tengo un músculo y en el medio se unen las aponeurosis, entonces no hay músculo. Es por allí donde está la cicatriz umbilical y es donde entonces vamos a tener, en el caso de la región umbilical, la hernia. Entonces, Es una allí, zona, digamos, más sensible. más sensible, más débil, y aparte que es una cicatriz que tenemos desde el nacimiento, por supuesto. Exacto. Entonces toda cicatriz ya es una debilidad, solo que esta es una cicatriz natural. Entonces allí tengo el orificio. ¿Qué sucede con la región umbilical o con la hernia umbilical? Que cada vez que yo aumento la presión intraabdominal, todo el contenido abdominal va a empujar la pared Hacia adelante. hacia adelante. Entonces, si yo empujo la pared, ¿qué aumento la presión intraabdominal? Bueno, tan sencillo como toser, estornudar. El acto evacuatorio puede ser un acto de aumento, o puede ser, no, es un aumento de presión intraabdominal que puede ser mayor o menor dependiendo del hábito de cada quien. Levantamiento de pesos importantes, o sea, todo peso que sobrepase la capacidad de carga de tus brazos, tú vas a levantar, vas a apretar, vas a pujar. A pujar, ¿ok? que es incorrecto, importante pero es el saber hábito. cómo se debe hacer esa maniobra. Eso tiene que ver con los patrones de contracción abdominal. Claro, Claro, a mí me van a llamar la doctora ombligo y no me importa que me digan Ombligo la para doctora atrás. Y con ombligo. respecto a lo que está contando el doctor, Ajá. lo que te conté también fuera del episodio, que en algún momento yo le daba clase a una chica Ok. que ella estaba colgada, ella venía de ser mamá, tenía ya, o sea, no era reciente, se colgaba, tenía el abdomen supermercado, pero apenas cuando hacía como alguna contracción para subir las piernas, Ok. digamos, esa línea divisoria del abdomen se abría y salía así como un pequeño alien Claro. Un chichoncito. Esa es y una cara. regresaba. Claro, Esa es una alargado diástasis seguramente. de- Era sí. como una figura Ah, alargada. sí. Sí, es una probablemente diástasis una de diástasis de los Claro. rectos. Que Pero- también se opera, que también causó un aumento de Esa es volumen. otra patología. Sobre todo también en los deportistas, porque dependes de que tu cuerpo esté bien. O sea, en teoría es una estética. Ellos quieren mostrarse bien, saludables y que todo esté donde debería estar. Entonces, cuando tú le diagnosticas una hernia, ellos o vienen porque estéticamente me está saliendo un bulto, que esto yo no lo tenía,
me está doliendo algo, pero ¿qué te importa? Que vuelva todo a la normalidad y yo me siga viendo cómo estoy preparándome para eso. Que ellos puedan seguirse viendo bien, pero también que su rendimiento no se vea afectado. Sí, que es lo más importante, es por lo que te gusta. Creo que la primera pregunta es, ok, me diagnosticaste una hernia. Porque eso sí, a veces le diagnosticas a alguien y tú dices, no me dolió todo el momento, pero apenas le metimos el dedo en el ombligo, ¿sabes qué? Me está doliendo. Claro. Sí, Algo que no dolía, que no, o sea, la parte psicológica también empieza. Diagnosticas la hernia y resulta que el deportista en este caso te va a decir, ok, perfecto, ¿usted me tiene que operar? Sí, te tengo que operar, vamos a hacer este tipo de cirugía. En el mejor escenario que no tengas nada protruyendo a través de ese orificio, o sí lo tienes, el escenario que sí lo tengas, vamos a operarte. ¿Qué te va a preguntar lo primero? Ok, ¿estamos seguros que esta es una hernia? Hacemos el diagnóstico que vamos a hacer, los estudios que vamos a hacer. Perfecto, ¿vas a quirófano en cuánto tiempo? Vuelvo yo al ruedo, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo usted me va a tener de reposo? ¿Y cuánto tiempo sería más o menos hablando de ese escenario, digamos, más general, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo podría un atleta volver a su actividad una vez operado? Pasa que primero vamos al diagnóstico, ¿ok? ¿Qué es lo que importa? Sobre todo si haces entrenamiento o si eres un deportista. Primero hacer diagnósticos diferenciales, por lo que estábamos hablando. Existe el mal llamado hernia del deportista, ¿ok? Que hay otros sinónimos, que pubalgia, osteitis del pubis, etc. Pero básicamente, si vamos al concepto de hernia, eso no es una hernia, ¿ok? Simplemente es una serie de desgarros musculares, de fascia, que generan un dolor crónico en el paciente, pero está justo en el área de la región inguinal. Entonces tienes que darte la tarea de hacerle a ese paciente un diagnóstico diferencial. No necesitamos operarte, sino que simplemente vamos con un tratamiento de fisiatría y fisioterapia para que tú mejores ese dolor que tienes desde mucho tiempo. Una vez que diagnosticas, que ahí, bueno, por empezar, primero puedes hacer una ecografía del área en donde quieras estudiar, puedes hacer una resonancia magnética, que sobre todo cobra mucho valor en los deportistas porque haces diagnósticos diferenciales, sea algo más músculo, esquelético que esté causando el dolor y no una hernia como tal. O sea que la sospecha puede ser una hernia, pero consiguen alguna otra patología. Exacto, porque puedes venir con dolor en la región inguinal. ¿Y qué vas a pensar? Tengo una hernia. Claro. O sea, es como lo más común. Porque hablamos también que puede ser una pubalgia o algo así. No, y que puede ser una tendinitis del psoas, puede ser una tendinitis del recto anterior del cuádriceps, puede ser un dolor referido de una tendinitis de aductores, por ejemplo, ¿no? Y que no necesariamente sea una hernia, pero es aquí donde viene la clave en el examen físico exhaustivo. Correcto. Y complementar con estudios de imágenes y uno de los estudios de imágenes que para mí tiene mayor valor es la ecografía, porque además puedes hacer ecografía dinámica. Correcto. Y puedes en consulta y mientras estás elaborando el estudio aplicar ciertas maniobras que permitan aumentar esa presión intraabdominal y tú puedes ver con claridad si protruye, o sea, si sale contenido o no por ese huequito. Sí, durante quizás la consulta, ¿cómo es el comportamiento del tejido digamos, en vivo y directo? Es que lo ves. Y ves la imagen. Se llama maniobra de Valsalva. Entonces tú le dices a la persona, puja o tose, tal, y entonces tú ves cómo protruye, sale así tal cual. O no, de repente no sale nada, pero hay dolor y entonces es ahí cuando nos toca a nosotros indagar y ser un poquito más acuciosos en cuanto al examen físico y también estudios complementarios para entonces poder definir si estamos en presencia de una tendinitis, una lesión de estructuras blandas que no necesariamente sea propio de la pared abdominal o alguna otra estructura que se esté comprometiendo allí para poder así dar las soluciones más aceptadas. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estos defectos de la pared abdominal y esto se acompaña de malos patrones en cuanto a la forma de contraer, patrones de contracción inadecuados, como es el tema del pupo, para cualquier esfuerzo físico, incluso si tienen que levantar cargas así tan pequeñas, muchas personas pujan como un hábito o un mal hábito para levantar cargas. Para levantar cargas incluso en actividades de la vida diaria. Entonces, cuando tú tienes este defecto de pared, por razones que sean, que puede ser incluso porque cicatrizó mal el ombligo, por ejemplo, a lo largo del desarrollo del niño, y si se acompaña con debilidad más los malos hábitos de contracción muscular, pues el riesgo de que aparezcan estas hernias aumenta y de que progresen en el tiempo también. Entonces, cuando las hernias son pequeñitas, o tenemos este caso de que son lesiones de estructura blanda o la hernia del deportista, que no hay un defecto de pared real, sino que
compromete estructuras blandas del sistema musculoesquelético, se puede recuperar con un programa de fortalecimiento de zona media, reeducando esos patrones de contracción abdominal. Por eso yo en consulta pues les digo, metes el ombligo y después mueves el mundo. Porque ¿qué pasa cuando metes el ombligo? Es simplemente esa sensación de imaginar que conectas tu ombligo con tu columna. Y se espicha la pancita. Eso lo que hace es que se activa el transverso del abdomen, que es uno de los más profundos, y protege todo lo que es la zona media, incluso la columna vertebral, porque entonces todos esos órganos o esas estructuras intraabdominales van hacia atrás, ¿sí? Y va fortaleciendo la musculatura de la pared abdominal y le da estabilidad a todo ese segmento. Entonces, existe un trabajo previo, ¿sí? Una vez que se diagnostica, para fortalecer todo o promover un mejor patrón de contracción abdominal, incluso cuando tiene criterios quirúrgicos, porque esa es la garantía que nosotros tenemos, digamos, desde el punto de vista rehabilitador, con una mira preventiva. O sea, ya está la hernia, pero ¿cómo vamos a evitar que eso progrese en el tiempo? Y si necesita cirugía, ¿cómo cuidar esa cirugía? Tenemos que la recuperación posterior es importantísima. Cuidar esos hábitos, reeducar esos patrones de contracción abdominal y comenzar a hacer trabajos de fortalecimiento para que entonces nosotros podamos cuidar ese trabajo del cirujano que fue inevitable porque podría traer consecuencias futuras, y cómo vamos a sostener eso en el tiempo. ¿Okay? Ahora, a ver, ya hablamos un poquito del diagnóstico, que es fundamental el tema del diagnóstico diferencial. Entonces, que sepan que no todo lo que duele en la zona inguinal, sobre todo inguinal, no es una hernia, que requiere de una evaluación exhaustiva y del manejo conjunto con el cirujano, porque no todos los médicos rehabilitadores tenemos manejo de la ecografía, sobre todo a nivel abdominal. Esto requiere de un estudio especializado, de una persona que tenga experiencia en el área. ¿Ok? Quizás muchos médicos rehabilitadores, quienes nos hemos entrenado en ecografía musculoesquelética, podríamos diagnosticar una tendinopatía, por ejemplo, a nivel de zona inguinal, de aductores, pero, por ejemplo, un poquito más allá, tiene que ser una persona con herramientas, porque el tema de la ecografía es operador dependiente, o sea, requiere de la experiencia de quien lo está realizando. Entonces, teniendo esto claro, pues ante la existencia o la presencia de dolor en la zona inguinal, tiene que consultar para saber qué es lo que está ocurriendo. Sí. Es importante, disculpe. Adelante. Porque, o sea, me gustaría recalcar eso. Porque le digo, pero bueno, se ha visto igual mucho deportista, vamos a decir, una persona que entrena en gimnasio, que es bastante común, levanto peso, evidentemente, bueno, todos sabemos que esta persona va a ir evolucionando en el levantamiento de peso, en que cada vez voy a levantar más. Si no tenemos pues un entrenador adecuado, una persona que esté pendiente de tu manejo de las presiones intraabdominales, entonces es fácil que puedas tener hernia. Ahora, el deportista que presenta un dolor a nivel inguinal, hay que estar pendiente, recalcar esto, no siempre es una hernia. Mucho cuidado, busquen un buen especialista. Digamos que entre fisiatría y la cirugía general estamos en ese punto muy tomados de la mano. ¿Por qué? Porque si a mí me llega el paciente, yo tengo que darme la tarea a que, con base a la actividad que realiza el paciente, yo tenga que sospechar, mira, esto puede ser una hernia del deportista. Es decir, no es una hernia, pueden ser microrupturas a nivel del ligamento inguinal, puede ser microdesgarros a nivel de la pared posterior del conducto inguinal, de la fascia transversal, y que es parte del músculo transverso del abdomen. Entonces, hay que hacer un diagnóstico mucho más profundo. Tú con anatomía, tú con examen físico puedes saber si hay o no hay una hernia, ¿ok? Cuando son hernias, digamos, clínicamente visibles, cuando son hernias que tú puedes diagnosticar desde el punto de vista clínico. Ahora, la región inguinal es un poco más compleja, vamos a entrar en cómo es esa anatomía de la región inguinal, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, no es lo mismo que yo te meta el dedo en el ombligo y te diga, aquí tienes un hueco. Cosa incómoda, además. Incomodísimo. No de hueco. Entonces, el ombligo es como sí. Igual dijiste ahorita, hay que apretar el ombligo, te apuesto que todos apretamos en ese momento. Estamos y que, no perfecto. No respiren. Claro. Entonces, yo esto lo hago con mis pacientes siempre. Yo digo, la región inguinal a mi paciente querido no es más que un túnel. ¿Okay? ¿Por qué eso es un túnel? Bueno, porque por allí, en el caso del hombre, va a descender en el periodo de desarrollo fetal los testículos, que en principio están en el abdomen.
Entonces, al descender los testículos por la región inguinal, el testículo llega a la bolsa escrotal y a través de la región inguinal o trayecto inguinal, como se le está diciendo actualmente, va a quedar todas las estructuras que van y vienen del testículo. ¿Qué es eso? Bueno, las venas que vienen del testículo, de drenar la sangre del testículo, donde se asienta el fulano varicocele, cuando se dilatan, las arterias testicular, ¿okay? Que va a llevar la sangre al testículo, y el conducto deferente, se llama cordón espermático, todo ese conjunto. Entonces, mi testículo en la bolsa escrotal y en el medio del conducto inguinal están esos componentes. En el caso de la mujer, creo que es el único caso donde la mujer es más sencilla. Ganamos una. No, bueno. En el caso de la mujer solamente hay un ligamento, ¿ok? Que es un ligamento que va a ir del útero hasta el labio mayor. Bueno, ese túnel tiene un orificio profundo que va a ir a ver, vamos a decir, va a ser la entrada o es el que está en contacto con la cavidad abdominal. Y un orificio superficial que en el caso del hombre está en la raíz del escroto y en el caso de la mujer está hacia los labios mayores. Entonces tiene una, digamos, ubicación oblicua y es ese pasadizo. Okay. ¿Qué sucede? Bueno, que si yo mantengo mi región inguinal, como vemos, es una región que ya tiene un orificio, entonces ya ahí hay una debilidad. Ese orificio, si yo constantemente lo mantengo, lo someto a altas presiones intraabdominales, toser, pujar, levantamientos de pesos sin la técnica correcta y sin el entrenamiento adecuado, el levantamiento de peso excesivo, el levantamiento abrupto de peso, que hay algunas técnicas que ustedes por supuesto conocen mucho más que yo de levantamiento abrupto, como el levantamiento olímpico. Entonces eso hace que tu presión abdominal irremediablemente aumente de manera abrupta y se dispara. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo básicamente cada vez que aumento la presión intraabdominal estoy empujando a través de ese orificio. Ese orificio sometido a presiones eventualmente, y además puede ser multifactorial porque desde el punto de vista nutricional es muy importante también, ese orificio pudiese dilatarse, ¿ok? Se va dilatando porque está sometido a presiones constantes, que bien puede ser o el deportista que levanta peso o una persona sedentaria que simplemente es obesa. La obesidad y el aumento de la circunferencia abdominal conlleva aumento de presiones intraabdominales, y si estás mal nutrido, pues tus tejidos van a ser de mala calidad. Entonces, ese orificio se me dilata y resulta que ya por ahí lo que pasa queda grande y permite el paso entonces de la protrusión de la hernia. El orificio dilatado ya es una hernia, Okay. sin que protruya nada. Si yo pudiese solo con el dedo decirte, mira, esto está dilatado, es difícil, hay que tener mucha experiencia en esto, pero bueno, cuando el paciente puja, entonces pudiese fácilmente el intestino delgado, que es móvil dentro de la cavidad abdominal, introducirse a través de ese orificio. Estas son las hernias que pueden llegar hasta el escroto. Entonces no sé si han visto o conocen hernias inguinoescrotales. Sí, inguinoescrotales. ¿Por qué? Porque el contenido va a través del conducto inguinal y puede llegar al escroto. Entonces tienes un paciente con un escroto gigante y resulta que adentro lo que hay es intestino delgado. Total. Ahora, la pared posterior de esa hernia, lo que hablamos al principio, puede debilitarse. Y generalmente está debilitada por mala alimentación, pacientes que no hacen ejercicio, pacientes obesos. El tejido es malo. Este cuero del que hablamos, que en este caso es la fascia transversalis, que viene del músculo transverso, que es el más profundo. Entonces, esa fascia transversalis no sirve, está floja, está aguada. Y la otro tipo de hernia a nivel inguinal es que entonces esa pared posterior protruya y salga una teta, como lo que dije antes de la teta del balón. Entonces, no es solamente orificio, sino también debilidad. Esto, quirúrgico. ¿Por qué no nos explicaron esto así en pregrado? Sí. Porque pero pasan ¿por muchos qué? años para que uno pueda Sé que nos desarrollarlo de explican esta esto así manera. en pregrado y la historia hubiese sido otra. Más fácil. Creo que es importante, con toda la explicación que da el doctor, es importante comentarle a la audiencia, no es que entrenar y levantar peso es malo, No. sino que evidentemente, o sea, y creo que rescata todo lo que hemos dicho en capítulos anteriores, ¿no? En episodios anteriores, que primero una buena alimentación, un entrenamiento con una técnica adecuado, muy buena, unas progresiones de carga adecuadas son las que te van a permitir y proteger de una situación como esta, bastante gráfica, by the way. Excelente. Con la parte escrotal muy fuerte. Le dio como- Pero era necesario porque es que Miembro. existe. Claro. Lo que pasa es que básicamente es entrenar la respiración
porque, ok, no se trata nada más de apretar el Es abdomen, correcto. sino que mientras lo aprietas, respires. Exactamente. O sea, no es nada más apretar porque se aprieta y me quedo sin respirar, lo estoy Nos haciendo morimos, mal. si no respiramos nos Exacto. morimos. Ahí es Punto. donde se desmayan en pleno Ajá, gimnasio. Los exacto. videos así en TikTok de la gente que se cae. se Inhalar y exhalar en el momento adecuado, que obviamente saben más ustedes, con la máxima carga en el momento que estés haciendo, además de la contracción. Porque se trata de entrenar el abdomen, pero tú tienes como una faja natural, lo llaman la faja natural, que son tus músculos, el músculo del transverso. O sea, a medida que tú vas entrenando, se va educando ese transverso. O sea, cuando ya, bueno, vamos a operar el paciente, hay que seguir educando. Exactamente. Si anteriormente no lo hacías, porque simplemente era una persona sedentaria, no, también hay maneras en las cuales vamos a entrenar a este paciente para que su faja natural funcione Correctamente. y podamos cuidar la cirugía. Porque al final no quieres que haya una recidiva, o sea, Claro. simplemente cuidarla y que no... Y que no- eso es importante que lo comentaste, pudiera, María Alejandra. pudiera existir la posibilidad de Claro, reincidencia. de ¿verdad? reincidencia, claro. De hecho, porque- es una de las patologías, disculpa que te interrumpa, quirúrgicas, que como nos decían nuestros maestros, tiene tantas técnicas para repararlas. Entonces cuando uno dice, ¿por qué tantas técnicas? Bueno, porque las primeras no funcionaron. Entonces, ¿por qué? Porque el que haya una hernia que se reproduzca y el paciente crónicamente lo operas y vuelve a tener la hernia, aparte del mal cuidado, aparte de la mala calidad de los tejidos, aparte de que el paciente no está ejercitado, pues es muy fácil. Entonces la reproducción de una hernia es importante. Lo que decías tú, que también me gustaría rescatar, que es ya el paciente, por ejemplo, deportista, atleta, gimnasio, bueno, tengo una hernia, está bien, hay que preparar el camino para una futura cirugía y para una recuperación adecuada. Entonces ya ir entrenando a ese paciente para los personal trainer, para ti como médico, fisiatra, pues que seguramente lo hacen en toda esta contracción isométrica del abdomen constante al momento de hacer el ejercicio. Y eso de hecho nos va a dar un mejor pronóstico para la recuperación del Esa paciente. cirugía, excelente. Para hablar un poco del tiempo que nos va a tomar volver al nivel de entrenamiento, pues es importante saber que hay cosas de las cuales dependemos, digamos, los rehabilitadores y los entrenadores, para poder ir orientando esa pauta, y va a depender de la pauta del cirujano en función también de la técnica que el cirujano haya utilizado. Entonces, ustedes saben Bueno, más de eso. La recuperación depende de... Sí. Claro. Lo que pasa es que para operar las hernias tenemos varias técnicas, ¿no? Y eso tú lo individualizas. Me llegó este paciente. El gol estándar es la cirugía mínimamente invasiva. Menor cicatriz, recuperación más rápida, ¿ok? Menor dolor, recuperación más rápida. Obviamente un deportista, una persona que haga entrenamiento va a preferir mínimamente invasiva, por lo que lo hago estéticamente quiero menor cicatriz o nada de cicatriz. En teoría existe la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica. Dependiendo de dónde estemos, vas a tener el recurso o no a la mano para poder realizarlo. Y está la cirugía abierta, que hay indicaciones en cualquier paciente que esté complicado, porque la hernia se complica. El paciente a lo mejor tengo un dolor, no me operé cuando me lo diagnosticaron, me la están diagnosticando tarde, me estoy viendo este aumento de volumen, este aumento de volumen ha sido cada vez mayor, mayor y mayor, llego complicado. ¿Okay? Hay que abrir. Hay que abrir. Digamos, cirugía Probablemente por tradicional. la laparoscopia también puedas resolver, pero también depende del ámbito en donde estés. O sea, es multifactorial, tanto desde el punto de vista si estés hospitalario, centro privado, Exacto. etcétera, etcétera, etcétera. Okay. ¿Qué se le ofrece? Cirugía mínimamente invasiva. Eso tiene sus técnicas, ¿okay? Que Okay. no vale la pena tampoco como ser tan Convencionarlas técnicos ahorita. de que existe, pero básicamente operar mínimamente invasivo y con una técnica dentro de esas opciones que tengo, también tengo opciones dentro de las opciones. Ok. Entonces, Subopciones. si opero con malla o sin malla, que es lo que se utiliza hace mucho tiempo, utilizar un material protésico, una malla que me ayude para generar una fibrosis en ese tejido y reparar la de hernia. malla, literalmente me imagino Una malla, una que malla. coloco en el En el conducto, espacio, en el exacto. espacio, Es que igual. permite ser un soporte adicional al tejido regular. Yo Sí, le- porque ya el tejido puede venir ciertamente débil, entonces no te puedes valer de ese tejido para repararlo, sino tienes que hacerte una ayudadita con algo que... Ok. Ya esa máxima actualmente, así como lo dice María Alejandra, la cirugía laparoscópica es el gol estándar, laparoscopia y robótica. ¿Okay? Bueno, tienes o no tienes el robot, lo sabes manejar, pero bueno, creo que la laparoscopia, un gran porcentaje de los cirujanos estamos entrenados en ello. Luego, con material protésico o sin material protésico. Material protésico siempre, a menos que exista alguna contraindicación específica. Sobre todo en deportistas. Estamos, O sea, la malla digamos, sobre todo en deportistas. sobre todo en deportistas. ¿Por qué?
La malla es, como tú bien estás diciendo, literalmente, yo le digo a mis pacientes, el colador de jugo que tenemos en la casa. Ese colador, un arito, esa malla del colador, eso es la malla que nosotros usamos. Ahora, hay mallas que están en desuso y sobre todo en deportistas, pues es lo que se está indicando, son mallas de baja densidad. Okay. Son mallas monofilamento, es decir, de un material específico que se llama polipropileno y que son muy porosas. O sea, el poro de la malla, el hueco de la malla son huecos grandes. Esto te da una estructura que te da mayor cobertura con menos cantidad de plástico. Okay. Porque eso es plástico, polipropileno. Es un plástico quirúrgico, pero es plástico. ¿Cuál es la idea de la malla? Que al ser un cuerpo extraño, el organismo reconoce como tal que tienes algo allí que no es tuyo y lo va a envolver y a encapsular. Envolver, encapsular y hacer fibrosis. Cuando hago fibrosis, yo también le digo a mis pacientes, esto es, señor, como cuando usted frisa una pared. Es decir, la malla está allí, hace fibrosis, se pone dura y entonces tienes un nuevo conducto inguinal como reforzado. Ese uso de malla evita las recidivas de las que hablábamos anteriormente. La disminución hace menos propenso que aparezca una hernia recidivada. No lo evita 100%. Pero disminuye la probabilidad. Y en deportistas, esto es definitivamente importante. La malla de baja densidad es muy importante en deportistas porque es una malla que va a permitir una menor retracción de herida, una menor probabilidad de que existan dolores crónicos, ¿ok? Sí. Inguinodinia desde el punto de vista médico, y por ende el paciente va a tener esa baja densidad, esos poros grandes permiten que la zona sea más flexible. Porque entonces es algo que puede sonar como que, bueno, dual. Quiero que se ponga dura la pared, pero quiero que sea flexible. ¿Por qué? Porque algo rígido no va a soportar presiones. Si yo tengo eso rígido, muy rígido, y el paciente levanta peso porque es atleta, deportista o levanta pesas, eso se va a romper. Entonces necesito bien que sea una rigidez, pero también que sea flexible. Esa malla de baja densidad es importante en estos porque pacientes. Porque ella es la que permite esas dos cosas que necesitamos. Y generalmente la cirugía abierta, o bien porque existe alguna complicación, o bien en pacientes, bueno, si el paciente lo decide, siempre es una opción. Mira, yo quiero que me operes abierto, está bien, uno le presenta las dos posibilidades. O en pacientes sedentarios que se quieran operar abierto, bueno, chévere. Pero de entrada, laparoscopia para todo el mundo, o robótica en el mejor de los casos. Y de ahí, con base en eso, pues tenemos que los tiempos de recuperación, como toda cirugía mínimamente invasiva, es mucho mejor desde el punto de vista estadístico. Te recuperas más rápido porque tienes menos dolor, menos agresión a la pared abdominal, es menos respuesta inflamatoria es un tiempo de recuperación más corto. Esa cirugía mínimamente invasiva, evidentemente, tenemos menos cicatriz, menos dolor, sí, quizás claro. nos podemos poner de pie mucho más rápido, sí, pero es probablemente la persona también puede pensar que puede retornar a su actividad más rápido. Sí, es que es la norma. O sea, la idea es que, sobre todo en los deportistas... Digamos, porque internamente se hizo la chamba, digo yo. Claro. O sea, sí, es tal. Pero básicamente queremos, sobre todo en deportistas, pacientes que entrenen, la norma es retorno rápido a su actividad. ¿Ok? No es que al día siguiente ya tú vas a estar haciendo ejercicio, no, llevamos unos tiempos. Esos tiempos básicamente depende, nos medimos en semanas, cuarta semana, octava semana, y así vamos decidiendo cuándo el paciente va a empezar. Por ejemplo, si carga peso, cuando empieza con una carga menor a la que ya estaba acostumbrado, obviamente, pero va a llegar un punto que él retorne totalmente a su actividad diaria sin ningún inconveniente. Pero básico, que sea una buena técnica, un personal entrenado en eso, la técnica se haga de la manera correcta, porque tú puedes tener pacientes que posterior a cirugía tienen un dolor crónico, y es porque ese conducto que les explicaron, eso pasan una cantidad de cosas y a través de ahí hay nervios, y a veces con la propia técnica tú puedes lesionar, tocar un poquito ese nervio y eso genera un dolor postoperatorio al paciente que se cronifica. Entonces lo que quieres es que ese paciente con una buena técnica retome rápido su actividad y esté feliz, tranquilo y siguiendo su ritmo como lo vaya dando como para su actividad, digamos 100%, evidentemente de una manera progresiva. Sí, más o menos. Sí, es que todo es progresivo, no es paralizar al paciente. Eso, o sea, el paciente te va a llegar y te va a preguntar, ok, doctor, ya me operó, la cirugía fue un éxito, ¿cómo voy a hacer de ahora en adelante? Ok, perfecto, yo no te voy a paralizar, eso era anteriormente que tengo que estar en cama, casi que ni me baño, no me afeito, no como pescado, no. O sea, la idea es que hay que retornarse, es que hay mitos que tú dices, bueno, y lo escuchamos todos los días, nos quedamos como que, ok, sí, perfecto. Sí, digamos, tumbando mitos en este podcast. En la medicina yo creo que en parte hemos pasado como que del reposo absoluto en muchos escenarios
al movimiento, aunque sea progresivo, Claro. paulatino, poco a poco. O sea, porque bueno, Sí, a lo sí, mejor en un momento determinado te operaban y cama, listo, no puedes Sí. estar no sé cuánto. Un mes. Sobre todo cuando se trataba de hernias, porque la gente obviamente dice, ya va, pero yo no me puedo parar de la cama porque cuando me pare me va a salir la hernia otra vez. ¿Entiendes? Entonces, es Exactamente. otro Otro tema como que, punto ajá, a rescatar Sí. total. O sea, movilización activa rápido, enseguida, es decir, el paciente postoperatorio puede inmediato. moverse, puede caminar, puede Claro, ir al es baño, que- puede... De hecho, el Claro. ejercicio aeróbico es mandatorio hasta en las primeras semanas. Ok. ¿Qué es esto? Caminatas de bajo impacto con poca duración. Sobre todo en todos, hasta el paciente que es sedentario tiene que hacerlo. Caminar, mejor oxigenación, mejor cicatrización. Listo. Entonces, Sí, claro. ejercicio es el mandatorio. Que, nuevamente, como dice María Alejandra, va a ser progresivo, sí. Pero tú en tu primera semana necesariamente tienes que estar haciendo caminatas cortas y Caminatas de bajo cortas, impacto. llámese corto, menor a una hora, de 30 a 45 minutos como máximo. Correcto. ¿Ok? No solamente eso, sino que tenemos en juego que dependiendo de la salud intestinal de este paciente y el ritmo intestinal, puedes tener un paciente estreñido que está jugando un factor en cuenta Importante. para las hernias. Pero después de eso necesito que camines, necesito que te muevas, evacúas mejor, te hidrates, evacúas mejor. Simplemente el hecho de evacuar ya puede generar un aumento de la presión y eso me juega en contra con la cirugía. Exactamente. Entonces, muévete. Camina por lo menos de 5 a 15 minutos, caminatas ahí mismo en tu cuarto, en tu casa. O sea, La no nos primera vamos a semana. exceder, pero la Correcto. primera semana. Movimientos articulares, porque tampoco voy a estar rígido, muevo piernas, muevo tobillos, muñecas, voy poco a poco y ya de aquí en adelante, que pasamos la primera semana, o los primeros 15 días, dependiendo de qué tanta cirugía hayamos realizado en ese paciente, vamos poco a poco. O sea, ahora sí puedes salir a caminar, caminatas más largas, después pasamos a trote, ejercicios isométricos, plancha y ya a partir de los 2 meses y medio a 3 meses ya tenemos carga en ese paciente. Y ahí es donde nuestra querida colega Exactamente, sí, que, nos va- el promedio es eso, o sea, después de una cirugía de hernia umbilical, hernia inguinal sobre todo, pues el levantamiento de cargas usualmente lo indicamos a partir de ese 2 meses y medio, 2 meses y 3. medio, 3 meses en adelante. O sea, el promedio es de 8 a... Sí, tomando en cuenta, Sí. evidentemente, De 8 a 12 el background del semanas. paciente, Eso. cómo es, quién es. Evidentemente, Claro. una persona entrenada probablemente Sí. tenga una recuperación más sencilla, digamos, Claro. en términos prácticos. Sí. ¿no? El plan acá es pensar siempre en prevenir y cuando es necesaria la cirugía, pues cuidarla y trabajar para que esa cirugía sea un éxito y sea sostenible en el tiempo con el menor porcentaje o probabilidades de recidivos, reeducando esos patrones de contracción abdominal. Y es importante que siempre ubiquen buenos especialistas y que se pongan en buenas manos. Si yo tendría que poner mi vida en manos de alguien, las pondría en estos señores que están aquí, con los ojos cerrados. Así que siempre busquen especialistas en el área que puedan darle las mejores soluciones a los problemas que se les puedan presentar y sobre todo en este contexto de la cirugía, que son súper frecuentes en los deportistas cuando hay presencia de hernias de índole abdominal, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Bueno, me gustaría que los doctores tengan quizá una pequeña recomendación, una idea final para ya darle este cierre al episodio que, bueno, creo que fue súper nutritivo, súper productivo Esperemos e que sí. informativo. Ok, mira, una recomendación es que no solamente buscar un buen cirujano, tener la técnica, todo depende del paciente. O sea, el postoperatorio depende un 90% del paciente, porque puedo hacerlo todo bien, la mejor técnica, la mejor malla, con robot, si quieres. Pero que el paciente sepa que no se trata de hacer todo rápido, que yo tengo que volver a hacer el mismo rápido. Todo lleva sus tiempos, en la vida todo lleva un tiempo, paciencia. Puedo retomar poco a poco mis ejercicios si es válido, o sea, el deportista va a volver a su actividad normal, pero también depende que si tengo un entrenador, el entrenador conozca esto, el entrenador sepa que ese paciente parte del proceso tiene de sus recuperación. tiempos. Si tengo que ir a terapia con fisiatría, el fisiatra va a tener todas sus indicaciones para que este paciente esté mejor. Pero lo importante es que tiempo al tiempo y no te supere el ego de querer levantar más peso rápido y ser el mejor porque ahorita no te va a tocar. Bueno, Sí, lo vas a lograr, pero no es el mismo. Exacto, que respetar Claro. los tiempos nos garantizan el éxito. Claro. Sí, Muy bien. con base, Muy bien. bueno, al punto importante que es el deportista, ¿no? De hecho, siempre he comentado que veo con mucha preocupación que hay mucho falso entrenador por allí que andan en unas locuritas. Entonces tú dices, oye, Unas locurillas. una vez que
esto es definitivamente multidisciplinario. Deportista ya, al deportista tener una patología, pues entra el rol del médico, en este caso hernia, fisiatría, cirugía, y definitivamente el entrenador de este deportista tiene que estar con nosotros. Entonces los conocimientos que muchos de ustedes seguramente pues tienen, la mayoría son grandes profesionales, pues es importante para que el apoyo al proceso sea el adecuado, porque bien el médico fisiatra pues va a indicar una rutina de ejercicio de contracción isométrica del abdomen, todo esto que veníamos hablando, y entonces el entrenador pues debe apoyar con esto de las cargas, si ya el paciente puede levantar peso, que sea progresivo, todo esto. Deportista, bueno, recalcar que atento con la fulana del deporte, entonces buscar un buen especialista es adecuado. A todos los pacientes, a todo el mundo, básicamente, mira, la alimentación sumamente importante, la actividad física necesaria al 100%, no estoy diciendo que todos tengamos que ser unos atletas de alta competencia, pero hay que ejercitarse. Hay que moverse. Ejercitarse, buenos tejidos, buena alimentación, buenos tejidos. Ya cuando inicias en el mundo de ejercitarte, pues necesitas que alguien te guíe y te enseñe. En el caso de ustedes como entrenadores, es necesario tenerlo al lado, porque no puedo ir yo como un loco a levantar pesas sin saber cómo voy a contraer mi abdomen, sin saber que tengo que ser progresivo, ¿me entiendes? Entonces, eso es sumamente importante. Y bueno, cuando lamentablemente tengamos el paciente que ya tiene la hernia, pues nuevamente aquí estamos. Nos llaman. Lo llamamos. Resolvemos. Nuestras redes, no. Sí, no olviden seguirnos en nuestro canal Cuerpo en Conexión Podcast, tanto en Instagram y en YouTube también. Denle like, compartan si les gusta este contenido, y pues le vamos a estar compartiendo las redes de nuestros colegas queridos y extraordinarios para que por supuesto que lo sí, tengan bueno, en creo cuenta. que está súper claro, y todo lo que hemos venido diciendo en los capítulos anteriores, que, bueno, musculatura sana, una alimentación sana, buen sueño, evidentemente te van a dar mucha más probabilidad de estar sano, claro, y evitar, y en el caso de que llegue una cirugía, bueno, también afrontarla de una mejor manera. Exactamente. Así que bueno, estamos muy felices por este episodio. Gracias, doctores, por venir, chicos, de verdad que estamos súper contentos por estar acá con ustedes. Y bueno, nada, chicos, síganos acá y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.